Buen día, nosotros somos el equipo número 5 y esta vez vamos a hablar sobre la célula eucarionte. Mi equipo está conformado por Cota Real, García Pérez, Luna Rojo, Ruelas Durán, Sañudo Mondaca y su servidora Cachua Costa. Al final de la presentación también se les mostrará una maqueta digital que fue realizada con el fin de dar a entender mejor el tema y en ella les expondremos los organelos de la misma. Hablemos de las células eucariotas. La principal característica de este tipo de células y por la cual la distinguimos de las células procariotas es que éstas sí tienen un núcleo definido. Además, esto está cubierto por el citoplasma y protegido por una membrana que constituye la envoltura celular. Debemos saber también que los organismos que están compuestos por este tipo de células los vamos a llamar eucariontes y forman parte del reino eucariota. Entre estos podemos encontrar las plantas, los animales y el origen de la célula eucariota. Las muchas diferencias entre las células eucariotas y procariotas han estimulado a muchas discusiones sobre el origen de la compleja célula eucariota. La teoría más popular es la endosimbionte. Según esta teoría, la célula procariota ancestral perdió su pared celular y así adquirió la capacidad para obtener nutrientes fagocitando a otras células procariotas. Cuando se desarrollaron las cianobacterias fotosintéticas, el ambiente se transformó lentamente en aerobio. Se cree que la bacteria aerobia endosibiótica evolucionaría finalmente para convertirse en una mitocondria. De forma similar, las asociaciones simbióticas con cianobacterias podrían originar la formación de cloroplastos y eucarióticos fotosintéticos. Principales características de una célula eucariota. La primera característica es que es de gran tamaño, mide entre 10 o 30 micrómetros y son más grandes y de estructura más compleja que las células procariotas. Contiene un núcleo bien definido y protegido por una membrana. Está compuesto por diferentes orgánulos que dan forma y participan en el funcionamiento de la célula. Su funcionamiento depende de la energía que obtiene de los nutrientes que va a absorber. Se reproducen por medio de la meiosis y mitosis y se pueden dividir y contener carga energética. Ahora yo les hablaré sobre los tipos de células eucariotas. Estas se dividen en tres, que es la célula animal, la célula vegetal y célula de los hongos. La primera es la célula animal y a diferencia de la vegetal, esta carece de pared celular y de cloroplastos. La célula animal son células que pueden adoptar diferentes formas y tamaños. Se caracterizan por poseer centriolos y abundantes organelos. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota propia de las plantas y de los tejidos vegetales. Se caracteriza por tener una pared celular que la hace más resistente, por tener cloroplastos y una vacuola central. Además, es capaz de realizar la fotosíntesis, que es el proceso químico que le permite a las plantas sintetizar sustancias, haciendo uso de la luz y de la liberación de oxígeno. El último tipo de célula es la de los hongos. Estas son muy semejantes a las células animales, pero presentan algunas diferencias. Por ejemplo, la pared celular de estas está compuesta del carbohidrato quitina y este tiene una forma poco definida y los hongos más primitivos son los que poseen flagelos. ¿Cuáles son las diferencias entre las células eucariotas y procariotas? La distinción principal entre estos dos tipos de organismos es que las células eucariotas tienen un núcleo unido a la membrana y las células procariotas no. El núcleo es donde las eucariotas almacenan su información genética y en los procariotas el ADN se agrupa en la región nucleoide, pero no se almacena dentro de un núcleo unido a una membrana. Otra diferencia importante es la estructura del ADN. El ADN eucariota consta de múltiples moléculas de ADN lineal bicatenario, mientras que el de las procariotas es bicatenario y circular. ¿Cuál es la importancia en la microbiología de esta célula? Su importancia reside en que
Estas células posibilitaron la aparición de organismos de enorme complejidad que implican la interacción de una gran abundancia de dichas células. Esas mismas dieron lugar a los animales, los vegetales y los hongos. La aparición de las células eucariotas constituyó un paso importante en la evolución de la vida, pues sentó las bases para una diversidad biológica mucho mayor, incluida la posibilidad de células especializadas dentro de organizaciones pluricelulares, dando origen a los reinos superiores, que son animales, plantas, hongos y protistas, y los seres vivos formados por células eucariotas son denominados eucariontes. Esta es nuestra maqueta virtual de la célula eucariota y a continuación algunos de mis compañeros y yo les explicaremos la función que cumplen sus organelas. Empezamos con los lisosomas, que estos son unos orgánulos en forma de esfera que están cubiertos por una membrana. Su tamaño varía aproximadamente entre los 500 nanómetros. Tiene la función de la digestión intracelular. Contienen diferentes tipos de enzimas necesarias para digerir todo tipo de macromoléculas. Estas enzimas también son llamadas hidrolasas. Catalizan el hidrólisis de moléculas y funcionan mejor en condiciones ligeramente ácidas. Este pH se consigue cuando los lisosomas bombean protones hacia su interior. Pasamos con el retículo endoplasmático, que es esto que se mira aquí. Este se encuentra en el citoplasma de la célula. Se presenta como una red compleja en forma de túbulos, sacos aplanados y cisternas interconectadas entre sí. Tiene la función del transporte de materiales, también la síntesis de proteínas y lípidos. También intervienen en el metabolismo de carbohidratos. Cumplen o tienen la función de almacenamiento de calcio y la metabolización de toxinas. Este tiene dos regiones, que es el retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se constituye por una pila de membranas que en su pared exterior presentan ribosomas adheridos. Contiene ribosomas que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar proteínas para el funcionamiento de las células. Uno de mis compañeros les va a hablar más a fondo sobre lo que son los ribosomas. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso está ubicado junto a la envoltura nuclear y este se une a esta para poder introducirse los ácidos ribonucleicos, que son mensajeros que contienen la información para la síntesis de proteínas. También tiene la función de llevar a cabo modificaciones posttraduccionales de proteínas con sulfonación, plegamiento y glicosilación. Además, elabora los lípidos y proteínas integrales de todas las membranas de la célula. El núcleo. Este es el organulo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariotas exclusivamente y contiene la mayoría del material genético de la célula. Este lo tiene organizado en macromoléculas de ADN, las cuales denominamos como cromosomas, y dentro de ellas se encuentran los genes. La principal característica o función del núcleo es que va a funcionar como una torre de control celular y su misión principal va a ser preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, por ejemplo en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones de la célula. Curiosamente, el núcleo fue el primer organelo celular en ser descubierto. Citoplasma. Este es un fluido granuloso que se encuentra en el interior de la célula entre el núcleo celular y la membrana plasmática y forma parte de las células eucariotas. El citoplasma está compuesto por el citosol o matriz citoplasmática, el citoesqueleto y los organulos. Este constituye su parte interior y le da forma a la célula y su principal función
es el contener los orgánulos celulares y permitir su movimiento. Tiene como función nutritiva el contribuir al movimiento de los nutrientes que se han concentrado en esta dispersión coloidal y bien sean modificados o compuestos y que producen energía que es liberada. Esta energía también permite el movimiento de la célula y por otro lado el citoplasma también posibilita a la respiración celular. Que son las mitocondrias. En el gráfico se puede observar en una pequeña capsulita, por así decir, de color verde. Estas son unas estructuras cilíndricas que está rodeada por dos membranas, sería una externa y una interna. Estas están separadas por un espacio intramembranoso que varía entre 6 a 8 milímetros aproximadamente. Se reproducen por fisión binaria y la función de estas organelas principalmente es donde se tiene lugar el ciclo del ácido tricarboxílicos y la generación de ATP. Esto se produce mediante los sistemas de transporte de electrones y de fosforilación oxidativa. Y bueno, la principal función en el organismo es la de producir energía a través del ciclo de ácidos tricarboxílicos, como lo mencioné anteriormente, del transporte de electrones y otras vías. En la mitocondria utiliza su ADN y ribosomas para poder sintetizar sus propias proteínas, aunque la mayoría de las proteínas mitocondriales se elaboran bajo dirección del núcleo. Y bueno, también les hablaré acerca de la membrana celular. Se trata de una capa o bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias que delimita la célula. Esta se encarga de dividir el medio extracelular del intracelular. Está formada por dos láminas de fosfolípidos, de glucolípidos y proteínas. Esta funciona como el límite mecánico de la célula y es una barrera selectivamente permeable con sistemas de transporte. Esta característica le va a permitir a la célula seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. Es una mediadora de reacciones entre la célula y la adhesión de las superficies. Y por último les hablaré acerca de la pared celular de la célula eucariota. Plantas, algas y hongos poseen una pared celular, mientras que el resto de los eucariotas no la poseen. La pared celular mantiene la forma de la célula y previene de la presión osmótica. La pared celular de las plantas, de las algas y los hongos son distintas a las bacterias en cuanto a su composición y estructura física. Por ejemplo, la pared celular de eucariotas no contiene peptidoglucano como las bacterias, y en plantas está compuesta por polisacáridos como la celulosa y la pectina. La pared celular de los hongos filamentosos contiene quitina y celulosa, y en levaduras mannano. En las algas existe celulosa, otros polisacáridos y carbonato cálcico. Y también hago una pequeña mención acerca de las vacuolas, que es una organela presente en todas las células eucariotas vegetales, pero también aparece en algunas células procariotas y eucariotas animales. Estas son compartimentos cerrados o rodeados por una membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos como agua o enzimas, y en algunos casos puede contener sólidos como por ejemplo azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman en la fusión de múltiples vesículas membranosas y este organulo no posee una forma definida. Su estructura es dependiendo de las necesidades de la célula en particular. Aparato de Golgi. Este es un organulo membranoso compuesto por cisternas aplanadas y apiladas, parecidas a sacos. Normalmente se constituyen por 4 a 8 cisternas. Tiene dos caras. La cara cis, que es la que se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual recibe sus vesículas de transición. La cara trans, que ésta se encuentra direccionada a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. De ahí salen las vesículas de transporte para actuar en distintos lugares. Empaqueta materiales y los prepara para su secreción. Con frecuencia modifica proteínas con diferentes destinos y funciones. A estas mismas les añade los grupos específicos para luego enviarlas a su lugar adecuado. Esta también tiene funciones como formación de lisosomas primarios, gliciación de proteínas,
selección, destinación y glicólisis de lípidos, y la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular, formación de vacuolas. El citoesqueleto. Este está compuesto por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, que le confieren a las células su forma, característica y movimiento. El nucleolo. Este se encuentra dentro del núcleo y a veces puede contener más de uno. Este organulo está complejo por regiones granulares y fibrales que están separadas. Está presente en células en reposo, pero esta desaparece durante la mitosis y después de la mitosis se vuelve a formar alrededor del organizador nucleolar, que es una parte especial de un cromosoma específico. Este desempeña un papel fundamental en la síntesis de ribosomas y en la formación de ribosomas. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.